Hoy nos sumergiremos en una historia que cruza los límites entre la realidad y la ficción. Una historia que trae a la vida a uno de los peores y más enigmáticos delincuentes seriales de Colombia. En este episodio hablaremos de esta joya, de esta novela, El monstruo de los manglares. Y también vamos a hablar del oficio de narrar la oscuridad del alma humana. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Barra Criminológica en el que tenemos el gusto de contar con un invitado de lujo. Realmente estoy muy emocionado con que haya aceptado la invitación, con que nos esté acompañando. Y es que quien está hoy con nosotros no es más ni nadie menos que José Arcadio López. De hecho, es un nombre bastante literario, si se dan cuenta. Y resulta que José Arcadio nació en Santa Marta, es graduado en cine y televisión y ha participado de forma importante en escenarios de primera línea que están en esto de la movida audiovisual. En el 2024 publicó una antología de cuentos titulada Tardes de Fútbol y ahora está disfrutando con la publicación de su primera novela, El monstruo de los manglares, que es el tema central de este encuentro. Y sin más preámbulos, mi estimado José Arcadio, gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartir con los seguidores de Barra Criminológica, qué gusto que estés acá. No, a ti Edwin, muchas gracias por la invitación, de verdad. Yo también estoy muy contento de estar acá y a todos los de Barra Criminológica también un especial saludo y un abrazo. Ese Estoy seguro, acento, ¿no? Ese acento caribe. acento bien caribe, estoy seguro que la vamos a pasar chévere y vamos a hablar aquí cositas interesantes. Claro que sí, esa es la idea, que la pasemos bueno y ustedes ya saben, abajo la caja de comentarios es toda de ustedes, si le quieren dejar comentarios a José Arcadio, preguntas sobre el libro, comentarios sobre este episodio, ya saben, los comentarios no pagan cover, así que tienen la plena libertad de decirnos lo que ustedes deseen. Bueno, José Arcadio, comencemos porque estoy muy ávido de escucharte y que te conozcan los lectores potenciales, que te escuchen tus lectores ya habituales y sobre todo que nos cuentes sobre tu obra. Y para ello, quiero hacerte una pregunta. Para ti, ¿quién es? ¿Qué representa Daniel Camargo Barbosa? Bueno, sí, yo creo que Daniel Camargo Barbosa, o el monstruo de los manglares, yo creo que es uno de los, pero no, o sea, es uno de los asesinos seriales más grandes que ha existido en Colombia y me atrevería a decir casi que del mundo, ¿no? Con una mente para esto de los asesinatos bastante turbia, podría decirse. Y bueno, desde que descubrí la historia de Daniel Camargo Barbosa, he tratado como de meterme dentro de la mente de este criminal, como tratar de entender el porqué de sus acciones, ¿no? Y bueno, yo, pues, no sé si la gente aquí creo que no es muy conocido, pero es uno de los peores criminales que ha tenido la historia de Colombia, sin ninguna duda. Es cierto, tal cual. De hecho, lo hablábamos cuando nos conocimos. Típicamente, al hablar de asesinos en serie, pues escuchamos de Luis Alfredo Garavito, en otra medida de Freddy Valencia, de Manuel Octavio Bermúdez, pero de Daniel Camargo Barbosa no mucho. Hay toda una galería de asesinos en serie en Colombia. De hecho, para quienes quieran conocer un poco más, aquí arriba les voy a dejar una tarjeta de un episodio de la primerísima temporada en el que yo les hablaba de 6 asesinos en serie colombianos. 6. Y eso que no estaban muchos de los que aparecieron después. Pero te quería preguntar, José Arcadio, teniendo en cuenta ese espectro de delincuentes, esa galería de asesinos en serie colombianos, ¿por qué decidiste convertir a Daniel Camargo Barbosa en un protagonista, en una pieza clave de tu novela? Mira, la historia viene de cuando estaba en la universidad, que estaba haciendo, recuerdo mucho, un énfasis en guión y yo quería armar una historia criminal. O sea, a mí siempre me ha encantado el género negro, género policial, thriller, como quieran llamarle, y estaba investigando y yo decía, bueno, quiero hacer una historia de asesinos en serie en Colombia
me imagino que deben existir, ¿no? Y en mi mente siempre había estado claramente Garavito, que era como el único que Ujú. conocía. Entonces uno se pone a investigar como asesinos en serie de Colombia y una locura. Aparecen demasiados y me Sí. interesé mucho en la historia de este personaje porque yo creo que es casi mítica. O sea, no mítica en el sentido de mítico bueno, sino como si fuera casi una leyenda urbana, ¿sabes? Por las cosas que hizo, por el número de asesinatos que supuestamente cometió, por dónde anduvo, por diferentes países, estuvo preso también en diferentes países. Una persona que ha asesinado a tanta gente haya salido presa de, no sé, de Ecuador y haya seguido, que se haya volado, esto ocurre en la novela, pero me imagino que van también a investigar sobre el personaje. Se dice que él fue de las pocas personas que se fugó de la isla prisión Gorgona, ¿no? Ajá. Entonces, es una, pues, digamos que es una, o sea, podría tratarse casi una leyenda urbana, porque la gente podría decir, no, claramente no hay nadie que se pueda escapar de la isla prisión Gorgona, ni que haya asesinado, no sé, a más de 200 niñas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. yo recuerdo mucho que encontré la historia de este personaje y en ese momento no me atreví a contarla porque no me sentía con la capacidad de crear una historia en especie de true crime. Sentía que tenía que investigar un montón, solamente había Sí. conseguido algunos artículos sueltos Ajá. por internet y fue un proceso como de años, ¿no? Como que fui encontré, seguramente ya lo habrán conocido, ya habrán escuchado del libro de Esteban Cruz Niño, de Los monstruos en Colombia se existen, como que la primera vez que voy conociendo de asesinos en serie colombianos y su Ujú. historia. Después, muy curioso, me encuentro en la librería Merlín, eh, un libro que escribe uno de los psicólogos criminales o psicólogos forenses, ya me corregirá la frase exacta, la palabra exacta, Ujú. que entrevista a esta persona cuando estaba preso en Ecuador. Y Ujú. ahí, pues, es interesante cómo sus análisis, las entrevistas que tienen, las mismas, lo mismo que dice Daniel Camargo Barbosa, y yo dije como que, vos, qué personaje, pues, como para crear una historia y también como para hacer que la gente en Colombia conozca que, que a mí me interesaba mucho con esta novela, y es que el fenómeno de asesinos en serie no es solamente algo de Estados Unidos o de Ujú. Europa, ¿no? O sea, siendo Colombia un país tan violento con todo lo que nos ocurre, creo que somos muy prolíficos a sacar este tipo de personajes y qué te digo, pues yo sinceramente no sé qué tan capacitados están aquí las autoridades, me imagino que sí, de averiguar y estar siempre a la vanguardia de ir en busca de estos personajes, ¿no? Porque lo que uno investiga, por lo menos en los 80, 90, cuando vienen estos, es que algunos los terminan atrapando, son como por errores de ellos, ¿no? Como que y la policía o las Sí. autoridades no están muy pendientes de que de verdad aquí están asesinos en serio. Imagino que también un poco por el contexto en el que vivíamos en esa época, muy del tema de la guerrilla y del narcotráfico que se vivía, ¿no? Entonces para mí era importante Claro. comentar, miren, oigan, de verdad en Colombia tenemos una problemática y que hoy en día podrían haber asesinos en serie en las regiones más remotas de Colombia y podrían estar esas desapariciones, pasar como por, no sé, lo cogieron la guerrilla o tal cosa que también es terrible, pero Ujú. podrían ahora, en este momento existir asesinos en serie por ahí que cogen a una mujer, a una niña o un niño y lo atrapan, lo asesinan, lo esconden y nadie se ocupa y no pasa nada. Es como que Así queda es. ahí. Sí, es un panorama bastante complejo y quiero aprovechar, si tú me lo permites, partiendo de lo que tú dijiste, hacer un par de recomendaciones. Y es que sí, para los que quieran conocer sobre el fenómeno de asesinos en serie en Colombia, les recomiendo el libro de el profesor Esteban Cruz Niño. De hecho, es amigo también de esta casa, él me ha invitado también a su podcast, lo aprecio mucho, sobre todo porque su libro ha sido la piedra fundamental para que muchas personas se acerquen a este tipo de fenómenos delictivos en Colombia, que no son lo que típicamente uno escucha, ¿no? Estamos más familiarizados con esta violencia política, con la violencia social, económica incluso, pero con este tipo de violencia interpersonal no tanto. Entonces, una buena recomendación, Los monstruos en Colombia sí existen, de Esteban Cruz Niño. Y si quieren ustedes indagar sobre esos detalles del caso real de Daniel Camargo Barbosa, que de hecho fue uno de los peores asesinos en serie en Colombia,
De hecho, compartió un poco el periodo de Pedro Alonso López, que es, al menos en Internet, reconocido como uno de los mayores asesinos en serie del mundo, no de Colombia, del mundo. Entonces como que se cruzaron un poco en épocas, en fechas, e incluso Daniel Camargo Barbosa, al igual que Pedro Alonso López, pasaron fronteras, cruzaron fronteras para seguir atacando en Ecuador. De hecho, José Arcadio, si no estoy mal, Daniel también pasó a Perú, ¿no? Creo que estuvo una Sí, temporada en Perú también. sí, ellos estuvieron como en eh, Perú, precisamente Daniel, del monstruo de los Andes, del que habla, de Pedro Alonso López, también lo investigué bastante. ajá, Como que los tres se movieron, ¿no? Muy curiosos, se movieron en eso entre Colombia, Ecuador, Perú, y fueron sí. sembrando sus asesinatos, sus semillas de mal por ahí, ¿no? Así es. Pero como bien lo dijiste, fue en Ecuador, de hecho, en donde capturaron a Daniel Camargo Barbosa. Em, Finalmente en 1994 murió en la cárcel porque justamente le quitó la vida, de forma violenta, por supuesto, un familiar de una de sus víctimas. Daniel Camargo Barbosa se caracterizó por matar em, mujeres, hoy en día llamaríamos feminicidios en serie, claramente estaría en esa categoría, mujeres jóvenes, adultas, niñas también, pero su historia tiene muchos matices. Tú mencionaste uno de ellos, que fue su escape de la isla Gorgona, que algunos hacen la comparación con el Alcatraz del Pacífico, ¿sí? Porque era inexpugnable, imposible escapar, además que había tiburones, pero pues la realidad que se convirtió en leyenda es que Daniel logró escapar de esa cárcel y que es desde ese momento que pasa a Perú para seguir cometiendo delitos. Y es en Ecuador, perdón, yo dije Perú ahorita, perdón, en Ecuador, y es en Ecuador en donde ya una vez capturado es evaluado por un psiquiatra forense, que era la persona a la que tú hacías mención hace un momento, José Arcadio, que fue el doctor Oscar Bonilla. Y la segunda recomendación en este momento es invitarlos a que se aproximen al libro que escribió este profesional, casi que fue una reconstrucción de la vida de Daniel Camargo, pero también de su experiencia evaluándolo en la cárcel, desentrañando esos secretos, su historia personal, el por qué le quitaba la vida a estas mujeres. Y el libro se llama Nunca hables con extraños. Súper recomendado, lo consiguen principalmente en formato digital, aunque si están con suerte lo pueden conseguir en formato físico. Es un librazo como este del que estamos hablando, El monstruo de los manglares. Y ya para entrar a esta construcción de tu libro, te quiero preguntar algo, José Arcadio, y es, de todos los elementos que conforman la historia de Daniel Camargo, cuéntanos uno que te haya impactado sobremanera y que más te llamó la atención. Qué difícil, ¿no? Yo recuerdo mucho leyendo el libro que precisamente decía de Oscar Bonilla, era como la inteligencia que él tenía, ¿no? Como muchas Ujú, o sea, la buena dicción que él tenía al momento de expresarse, o sea, no quiero decirlo, no de pronto puede tener, oye, de pronto no, hoy en día en Hollywood te han mostrado asesinos en serie muy refinados, pero bueno, ujú. el tema es que Daniel Camargo Barbosa era como, uno lo ve en fotos y uno ve como una persona muy flaca que podría pasar por, lo ve y podría pasar casi por un gamín, casi, pero al Sí. momento de expresarse, se expresaba muy bien. Y yo pongo algunas de las cosas que él dice, claramente ya parafraseándolas un poco de lo que dicen en el libro de Oscar Bonilla a la novela, ¿no? Claro. Cuando el personaje habla. O sea, muchas de las cosas que él dice en la novela están muy inspirados en entrevistas que él dice, que él da, o en las palabras, en la entrevista que él tiene con Oscar Bonilla en este libro que tú mencionas. Entonces, como que a mí me impresiona mucho el tema de la adicción, de la inteligencia, de cómo ellos se desenvuelven hablando, ¿no? Sí, es un asunto bien particular. Es un poco esa disonancia, ¿no? Ese choque entre la imagen que ustedes encuentran, si lo buscan en internet, si buscan imágenes de Daniel Camargo Barbosa, y cuando lean el libro de Oscar Bonilla y, pues, por supuesto, el libro de José Arcadio, que como él bien lo ha dicho, ha parafraseado algunas de sus expresiones y manejos y demás, uno no esperaría, digamos que ese es ese choque con los estereotipos del delincuente, ¿no? Siempre esperamos
delincuentes burdos, sobre todo cuando cometen este tipo de delitos burdos, poco elegantes, sin estudios, pero pues, lo que tú mencionas, José Arcadio, lo que uno encuentra a partir del relato de Oscar Bonilla es un tipo muy inteligente, muy agudo. De hecho, el doctor Bonilla menciona en algún punto, oiga, también me dejó como en jaque, me puso a pensar el nivel de las reflexiones que elaboró. Incluso se cuestiona si esas reflexiones son parte de una mente muy estructurada o por el contrario de una mente psicótica, ¿sí? Está en ese dilema de poderlo encasillar. Es un personaje. Daniel Camargo Barbosa es un personaje, tristemente un personaje famoso en la historia de Colombia. Y eso me hace pensar en la siguiente pregunta, mi estimado José Arcadio, y es que tú venías de escribir Tardes de Fútbol, que es una antología de cuentos, el fútbol es tu pasión, te mueve, mejor dicho. Inclusive el fútbol está dentro de la novela en pequeñas Sí me escenas di ahí. cuenta, sí me di cuenta, de hecho hay un espacio para el fútbol, de hecho me recordó un poco la obra de otro escritor colombiano, amigo de la casa, Sebastián Camelo, que en su obra Fuego menciona también un equipo de fútbol y menciona un escenario del estadio, y es porque también el fútbol está en su sangre, así como contigo, José Claro. Arcadio. Pero entonces vienes de escribir cuentos, que claramente es otra dinámica, otra estructura, otra intención narrativa, y te pasas la frontera. O sea, cruzas fronteras, yo no diría que una sola, sino muchas fronteras, para empezar a hablar de investigadores, de traumas, de corrupción, de muertes. ¿Cómo fue esa experiencia para ti como escritor, eh, cruzar esas fronteras y terminar escribiendo un thriller policíaco basado además en un asesino en serie real? No, mira la historia curiosa. Primeramente estaba escrita la novela del Monstruo de los Manglares antes que Tardes de Fútbol y salió Mm, primero la antología de cuentos de Tardes de Fútbol que la novela. vea Cosas, pues. cosas curiosas ahí que les cuento acá. Yo, digamos, o sea, como muchos escritores seguramente les pasa, yo empecé con una novela que quedó en un cajón. Nunca se publicó ni nada. Quizás más adelante se haga, no sé. Vamos a ver cómo es el tema de la vida. Yo recuerdo que estaba mucho la había escrito antes de pandemia y en pandemia me puse a corregirla. Eso fue como Ya. una especie de decir a mí mismo, listo, yo puedo tener la disciplina para sentarme a escribir una novela. Ujú. Ahora quiero escribir lo que siempre he escrito, lo que siempre, perdón, he querido escribir, que es un thriller de una casa de un asesino en serie. Y quiero hacerlo sobre un personaje inspirado en hechos Ok. reales en Colombia. Entonces ahí empezó más o menos todo este periplo. Estoy hablando de unas investigaciones que empezaron en 2021, pasé casi todo ese año investigando, creando personajes, escribiendo cositas que se me venían a la mente, ¿sabes? Como que se me vino todo eso. 2022 fue el momento en el que me puse a escribir y ahí solté todo, ¿sabes? Como 2022 me puse a Ujú. escribir, terminé en el 2022, 2023 conocí a una persona muy importante para mí, que es Pedro Badrán, también un gran escritor, y él se convirtió en mi maestro en esta novela. Yo con él tuve un proceso de corrección de esto de 8 meses más o menos, con O sea, Pedro fue como Badrán. un mentor para ti. Sí, fue como un mentor y hoy en día tenemos una muy buena amistad, nos llevamos muy bien y bueno, me pone muy contento además que a él le haya gustado cómo terminó la novela y la edición y todo el tema. Bueno, un saludo muy especial para él entonces, que es el ser la artífice de que estemos hablando tú y yo Exacto. hoy. Sí, con Pedro fue un proceso duro, él es un profesor bastante duro, pero bueno, como todo buen profesor, te dice las verdades a la cara, ¿no? Sí. Entonces, muy bueno. Y en esa época, el 2023, termino yo de más o menos de terminar ese proceso. 2024 surge, o sea, miren el proceso que yo hice para publicar una novela, ¿no? O sea, 2022 Sí. hasta 2025. 2024, digamos que yo un poco para salirme ya de esta personaje y de esta tenebrosidad que tenía de escribir, dije como que, ¿sabes qué? Quiero escribir cuenticos de fútbol, como algo así súper, como para relajarme un poco, ¿no? Más relajado, Como claro. relajado y para divertirme. Yo me divertí un montón y me reía y me cagaba de la risa leyendo, escribiendo estos cuentos de fútbol. Leí claramente, por si les interesa, mucho Eduardo Sacheri y Fontana Rosa, argentinos, que tienen Esas cuentos de fueron tus influencias. exacto, influencias para esto de cuentos de fútbol.
Y recuerdo que fui a la presentación de un amigo en una editorial que se llama Skepsi, y él me dijo como, oye, ¿tú tienes algún tema de cuentos por ahí? Que ellos están interesados Ujú. en lanzar como antologías de cuentos de escritores relativamente nuevos. Y yo, Sí. sí, tengo unos 3, y en cosas así de unos 2 meses escribí otros 2, como para tener algo un poquito más robusto, y con ellos Claro. el proceso fue mucho más rápido, y digamos que en cuestión de 6 meses ya tenía como todo diagramado, todo el tema, hicimos la Wow. canción y toda la vaina, y salió precisamente para Curioso Feria del Libro del año 2024. Entonces, digamos que fue todo eso que yo tuve antes, y entonces yo dije como, pues no puedo pisar las dos cosas, ¿no? Porque también tenía Claro. los monstruos los manglares, ya también habían mandado editoriales, Club ya estaba muy como listo, publiquemos el monstruo de los manglares, y era como que, esperen ahí, que primero surgió esto de tardes de fútbol, y como que dejemos pasar este año para el próximo año sí irnos con la novela, ¿no? Entonces fue como esas casualidades bonitas de la vida que te van poniendo y que uno tiene, ¿sabes? Como que aprovecharlas. Como usted dice, Claro. hay que, ¿sabes? Estamos buscando escritores que quieren publicar, y uno dice, ¿sabes? Sí, así no tengan nada, si algún escritor está escuchando algo, así no tenga nada, marico, ustedes digan sí, y después piensan cómo la descagan. Pero Digan sí, después resolvemos. exactamente, digan sí, después miren a ver cómo se resuelve, pero es como esas oportunidades no hay que dejarlas Claro, pasar, ¿sabes? claro. Entonces me monté en ese tren, y bueno, fue también un año aprendiendo un poco cómo es el tema de publicar, cómo se mueve uno, qué hace la editorial, qué no hace la editorial, ¿no? Como que me sirvió también un montón de preparación para la publicación del Monstruo y los Manglares, que ya me sentía como más seguro en muchos aspectos, como estar en una entrevista en este momento, en un podcast, en este momento Sí. que ya se suelta mucho más después de tener ya un año de práctica de Claro. otras cosas. Ven, José Arcadio, si te parece, y con el perdón de quienes nos están viendo, pero el fútbol es algo que mueve pasiones Claro. en todo lado y Barra Criminológica tiene la bendición de tener seguidores de diferentes lugares del globo, algunos muy lejanos. Por cierto, saludos a todos ustedes que nos acompañan y son el corazón de este podcast. Pero yo quisiera pedirte que hiciéramos, no sé, una nota al pie o un gran paréntesis y le cuentes también a Barra, aquí en Barra Criminológica, de qué se trata Tardes de Fútbol. Cuéntanos un poquito para aquellos que quieran disfrutar del deporte desde la literatura. No, miren, Tardes de Fútbol es una antología de 5 cuentos que están muy claramente, todos tienen que ver con el fútbol y con el equipo de mi ciudad, el Unión Magdalena. Como no saben, soy de Santa Marta, entonces el Unión Ujú. Magdalena está muy pegado a estos cuentos, y son unas historias de amor, de esos primeros amores en el colegio. Digamos que todas las historias transcurren en época del colegio. Digamos que me invento un colegio llamado el Sierra Nevada, y son historias un poco naif, podría decirse, como esos primeros amores que uno tiene, esas amistades que uno va teniendo en el colegio, esas relaciones. Entonces como que es un poco de 5 cuentos que la mayoría tienen mucho que ver con esos primeros amores, ¿no? Y Ok. que tiene que ver con el fútbol, tiene mucho también que ver como esos partidos clásicos Champions League que uno tenía entre los dos once, digamos, cuando uno ya sabía que uno se iba a graduar, entonces en esos torneos intercursos está como el partido de 11, porque más nunca va a haber una rivalidad, o por lo menos la mayoría de las personas, como va a tener en el colegio, eso, entre 11A, 11B, o como hubiera sido en el colegio de ustedes. Entonces va un poco por ahí como esos temas, ¿no? Son unos cuentos muy divertidos, la verdad. Si les gusta el fútbol, estoy seguro que estos cuentos los van a disfrutar un montón. Bueno, pues ahí ya queda también la recomendación entonces para tardes de fútbol. De hecho, podrían leerse El monstruo de los manglares y luego sí, tardes de fútbol para relajarse, así como le pasó al propio autor. Pero entonces volvamos al monstruo, si te parece, mi estimado José Arcadio. Y es que a mí sí me gustaría que le contaras a la audiencia de qué va tu libro, porque a partir de ello quiero hacerte una que otra pregunta que tengo en mente, pero por ahora cuéntanos de qué va. ¿Es una biografía de Daniel Camargo Barbosa? ¿Es una actualización de datos? ¿O de qué va tu novela? No, sí, o sea, hablamos mucho de Daniel Camargo Barbosa, pero digamos que Daniel, el personaje del monstruo de los manglares, está como si estuviera un poco aparte, ¿no? O sea, es la investigación, en realidad es la historia de los dos detectives que van detrás de este asesino en serie de Martín y Elizabeth. O sea, es una historia Ujú. que
puede tener muchos de los clichés del género negro, dos investigadores, una especie de body movie en donde su relación va un poco mejorando a partir de que el transcurso de la investigación vamos conociendo sus vidas pasadas, sus traumas y cómo estos traumas se entrelazan en esta investigación detrás del monstruo de los manglares, ¿no? Digamos que Ok. mi idea no fue hacer como, no sé, una especie de Dexter, imagino que muchos habrán visto la Ujú, serie, que es el punto de vista del asesino, ¿no? O claro. la serie de Hannibal, que también es el punto de vista del asesino, ¿no? Aquí el asesino, como bien indica el título, es un monstruo que está ahí en una nebulosa y que los asesinos y que los investigadores están detrás de él, siempre unos pasos por detrás, ¿no? Claro. Pues a mí me interesaba mucho, muy al estilo de True Detective, que es la historia Ajá. de los dos investigadores, ¿no? Que van detrás del asesino en serie. Sí, tal cual. De hecho, también como para que ustedes noten el mood de este libro, por un lado sí pensé en True Detective, de hecho la primera temporada, Claro, de una hecho de mis no grandes, debería haber más. es totalmente contigo, una de mis grandes inspiraciones fue la primera temporada de True Detective. Claro, es que es épica. De hecho, recuerdo también otro invitado, un psicólogo a quien quiero mucho, que es Aurelio Coronado, y en una de las preguntas al final del episodio le cuestioné sobre cuál serie o cuál película recomendar, y él con todo dijo, True Detective, la primera temporada es la que es, y realmente sí es la que es. Pero también sentí, ¿sabes? Por ese estilo, por ese mood también de los dos investigadores, ese ejercicio de irse acoplando uno al otro, además porque los pusiste con circunstancias personales muy, muy aferradas a nuestra cotidianidad, a nuestra idiosincrasia, y eso hace que estos personajes sean bien interesantes. Em, También pensé, fue en Seven, además porque en Seven nunca vemos directamente al asesino, salvo hasta un momento, y aquí tú lo pones presente pero ausente, o sea, fue un manejo bien interesante y te quiero preguntar, ¿eso fue intencional o en algún momento dijiste, no, tengo que hacerlo menos evidente para generar más suspenso? ¿Cómo llegaste a esa decisión de escribir un libro de un asesino en serie en el que lo vemos muy poco, pero lo necesario para que genere el suspenso y la tensión necesaria? No, viene mucho también de inspiración de novelas negras escandinavas, sobre todo una saga en particular que a mí me encanta, que es la serie Bergman, no sé si alguno la conoce, que es un psicólogo criminal de la policía de Estocolmo, en Suecia, ¿no? Entonces, a mí me Sí. encantaba de esos libros que ahorita van 7, ojalá Ujú, salgan muchos más, pero digamos, ahorita van 7 y es que tienen escenas pequeñas en donde muestran al asesino cometiendo las atrocidades que hace, ¿no? Y es como ese pequeño ganchito que se podría decir, como demostrar un poquito sobre cómo se maneja el asesino, ¿no? Como para que el público claro. tenga también un poco más de información de lo que pueden tener los personajes y pueda sentir más suspenso, más miedo, digamos que es una técnica estructural, como ya Ujú, muy de novelista, de darle un sí, poquito más de información al ajá, público que a los protagonistas, ¿no? Eso claro. siempre va a causar como más tensión en el lector. Sí, por supuesto, total. Y quisiera que mencionaras algo que fue lo que a mí me llamó la atención, porque ustedes de pronto dicen, ah, ok, es una ficción de lo que pasó, pero hay un plus y es que esta historia, si bien está hablando de un asesino en serie de por allá de los 70, los 80, eh, tú decidiste traerla al presente, en la época de los celulares, de unas dinámicas políticas particulares. Es decir, es como si estuviéramos viendo, por eso hablaba al principio de que lo reviviste, lo trajiste al presente. ¿Por qué tomar esa decisión de una historia que ya estuvo contada en el pasado y que tenía todo para decirse desde el pasado? ¿Por qué traerla a la actualidad? Em, y no es que esté mal, de hecho, le sienta muy bien. Pero quisiera saber cómo llegaste a esa decisión, José Arcadio. No, pues digamos que al momento de sentarme a escribir, se me hacía mucho más fácil para mí enfocarme en el tiempo presente en el que vivo con todas las vicisitudes que hay hoy en día, el contexto político, etcétera, etcétera. Se me hacía mucho más fácil a mí enfocarme como en este presente, ¿no? No me Ujú, quería enfocar, no me quería ir mucho al pasado porque
creo que podría confundir un poco al lector, decir como que, bueno, el personaje murió en los 90, entonces ¿por qué está haciendo una investigación que ocurre en los 80? No, quise como que traer a Daniel Camargo Barbosa, revivirlo de alguna manera y ir tirando daticos del pasado, en donde Sí. tiro daticos que sí son cosas de realidad al momento que están investigando sobre este personaje, ¿no? Si bien altero algunos temas de la fecha, de fechas por tema de la trama, pero me interesaba más como la historia de los personajes y mantener al monstruo en esa especie de nebulosa, ir tirando datos como del pasado. Siento que es mucho más entretenido cuando uno empieza a hablar, como precisamente ocurre en True Detective, que están, digamos que en la época, en tiempo presente, en los 90, y se van recogiendo como asesinatos que ocurren 10, 15 años atrás. Pues si yo me voy 10, 15 años atrás, me voy, no sé, en los 70, 60, y ya termina siendo, creo que un poco más enredado a los lectores de hoy en día, ¿no? Claro, que claro, total. mucho de literatura presente de hoy en día. Ujú. Fue una experiencia bien interesante y se los quiero contar. No es un spoiler ni nada, pero fue mi experiencia y es que al haber conocido ya el caso de Daniel Camargo, los detalles, los puntos, los hitos de su historia, realmente en esta relectura, en este replanteamiento de su historia, sí resulta muy interesante esos guiños, ¿no? Como el de la pareja, como que, ¡ah! Es Claro. esta señora. El de la cárcel, pues que fue el más icónico, como, ok, listo. El juego del modus operandi, cómo lo mantienes, ¿sí? Él acostumbraba a engañar a las jóvenes diciendo que hacía parte de una comunidad religiosa o que iba a buscar a un religioso para llevarle un dinero y que había toda una colecta y que no sé qué y que estaba perdido, que si por favor lo acompañaban. Y esos daticos muy reales insertos en esta ficción hace que el libro se disfrute todavía más. O sea, fue mi experiencia personal. Por eso es chévere y siempre lo recomiendo cuando vemos adaptaciones de casos reales, que en este caso sería como una metaficción, casi que es una novela no histórica, pero basada en hechos reales, o sea, es de una clasificación bien particular. Es interesante ir a buscar el caso real porque a veces uno como autor, y lo digo también cuando escribí La masacre de Poseto, uno inserta detalles que sabe que son importantes, que son muy reales y que hubo mucha estética en su construcción, pero pues solo quien conozca la historia va a decir, hey, entendí la referencia, tal como dijo el Capitán América. Bueno, José Arcadio, tú has hablado de series, tú has hablado de películas, tú has hablado de esta saga de libros y esto me lleva a considerar una pregunta. Además, por tu formación, ¿sí? O sea, tú te has formado en cine y televisión, has trabajado en ello, trabajas también analizando guiones y yo quisiera saber tu opinión frente a ese boom que lo he notado mucho más intenso en los últimos años en torno a los contenidos de true crime, documentales, libros, películas, docuseries, etcétera, pero donde también ha entrado la novela negra, las historias de suspenso. ¿Qué piensas de esa explosión mediática de este tipo de casos? A ver, pues yo pienso que siempre ha existido, ¿no? O sea, Ajá, pues no sé, uno se pone a leer desde la época de Arthur Conan Doyle, quizás que sea con Sherlock Holmes. Yo pienso que siempre ha existido como llamarlo amor de alguna manera, a, ujú, al primero al género como tal, de género negro, de una buena investigación policial y la gente estar metiéndose en una buena investigación policial. Y luego, bueno, ahora lo que tú dices sobre el tema del true crime, sí, pues ha hado un gran auge últimamente, también con estas series de Netflix que te tiran a cada ujú. rato, cada semana, como fíjate este mini documental sobre el asesinato que ocurrió en un hotel de Estados Unidos y una como, uy, buenísimo, a ver, como Sí. dame de eso. Sí, ha habido un auge, yo la verdad no sabría decir por qué. Quizás estamos, no sé, muy mal de la cabeza, que nos encanta meternos en esas cosas tenebrosas del alma humana, que nos Ujú. metemos por esos recorridos. Yo pienso que
que tenemos algo en la cabeza que nos encanta, pues yo creo que vemos esto como tan inhumano, como, wow, ¿cómo es posible que una persona pueda cosificar a las personas, valga la redundancia, y pueda asesinarles y no sentir remordimiento, ¿no? Como, ¿qué siente? ¿Por qué se hace? Claro. Y también ese voyerismo de querer ver cómo sufre la familia, ¿no? O sea, no estoy sufriendo yo, pero me encanta ver cómo sufren otras personas diferentes a mí, ¿no? Ajá. Es como que tener, O tal vez no es tanto, o también puede ser que no te encante, pero sí como que descansas. Es decir, descanso de que ese sufrimiento no sea el mío, sino que sea el de los demás. claro, total, o sea, yo creo que podría ir también por ahí porque quiero ver, uno siempre dice como que siempre hay como esa especie de fascinación, como que, si a fulanito le pasó tal tragedia, a mí no me puede pasar esa tragedia porque pues ya le pasó a fulanito y yo me conozco con fulanito y en el mismo círculo de amigos no pueden pasar cosas Sí, tan trágicas, ¿no? claro. Que siempre hay una Como, especie de encanto con esa tragedia que le ocurren a terceros. O sea, es muy, ajá, bueno, a ver, es muy, muy tenebroso un poco, pero yo creo que tenemos como eso en la mente humana, que nos hace ok. como buscar estas historias que son bien trágicas. Claro, bastante. Y precisamente porque son una tragedia, es que te quiero preguntar, te quiero hacer una pregunta que es un poco fuerte, o sea, te lo advierto, pero tranquilo que no es contigo, no eres al único al que se la he formulado. Y es que en esta ola del true crime, ¿tú cómo ves el rol de las víctimas? ¿Hasta qué punto se han convertido en meros recursos de entretenimiento y a través de estos contenidos seguimos perpetuándolas en su dolor? ¿Tú cómo ves eso? Sí, sí, es un tema bastante duro porque, o sea, me viene a la mente esta serie en Netflix que hicieron sobre la niña esta que desapareció en Portugal, un caso muy famoso, Emily McCain, Ujú. creo que se llama, donde Sí, en este documental los padres no quisieron como aparecer, ¿no? claro. Y recuerdo como que mucha gente se quejó como, ¿cómo es posible que no veamos a los padres? No sé qué cosa, pero no era como, yo sentía que no era como que, pobrecito los padres, sino como quiero ver la tragedia de los padres contada en televisión, ¿sabes? Sí. Como que de verdad hay una especie de querer mirar el tema de las víctimas. Yo con eso trato de ser un poco como no meterme en la historia de las víctimas. Uno se dan cuenta a medida que uno lee la novela, como que el tema de las víctimas es como que listo, hay unas escenas en donde se investiga a la Ujú. víctima del asesinato, está el familiar, y bueno, se busca lo que se busca del familiar y hasta ahí dejamos, ¿no? Porque yo pienso que también tenemos que tener una especie de responsabilidad y no convertir esto en un amarillismo y Ajá. quedarnos solamente con la víctima y el sufrimiento, porque también es, o sea, creo que también es una especie de aprovechamiento que empieza a tener el autor de, Ujú. de la tragedia de la víctima. Entonces sí creo que hay que ser muy como listo, o sea, claramente es una novela policial inspirada en hechos reales, entonces bueno, sí, pero tiene que haber el tema tiene que hablar las víctimas, pero que sea lo justo y necesario, no irse más allá, sino como darle la voz justa y necesaria a las víctimas y quedarse solamente hasta ahí, porque después se convierte en un amarillismo que eso sí, ahí, no, o personalmente a mí no me parece tan interesante cuando las obras ya se meten en ese punto. Además que es una actitud bastante respetuosa, ¿no? Y justo a propósito de todo esto que estamos hablando, te quiero preguntar, ¿cómo fue para ti eh, darle figura y fondo a las víctimas? Porque pues obviamente en tu libro habrá víctimas, una de ellas es Jorle. Y cómo fue construir la historia alrededor de ella y de las otras víctimas, porque pues no es que quedan, no terminan siendo, y esto me parece muy interesante, no terminan siendo meros recursos para contar la historia del asesino, ¿no? Sino que también hay historias detrás de ellas, son cortas, pero tienen mucha profundidad. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia de contar y de crearle vida a esas víctimas? Si no, es importante ya en el tema narrativo como tal, como de la historia, de estructura de historia, crear una especie de empatía entre las víctimas y los lectores, ¿no? Ujú. Entonces, yo no te puedo poner a ti una persona mata a,
valga la redundancia, a la víctima y ya. O sea, yo te digo que dar una especie de trasfondo para que tú sientas empatía y te duela la muerte de estas personas, ¿no? Entonces es como Claro. un poco de darles un poco de microhistoria a estas víctimas. Algunas son casos que de verdad escuché en los pueblos donde transcurre la historia, Fundación, El Retén, Santa Marta, Sevillano, y de alguna manera fue como traer como que la historia de estas personas, que también Sí. tuvo muerte trágica, como traerlas ahorita a coalición y mostrar como la historia, cómo fue su vida y un poco como también rememorando a estas víctimas, ¿no? Pero sí es importante, yo creo, pues, te lo hablo ya de un estilo de estructura, Sí, de sí. novela, como hay que lograr un poquito de empatía, que las personas sientan, los lectores sientan empatía con las víctimas de los asesinatos en estas novelas, porque si no, si no, no sienten empatía, entonces no van a sentirse temor con el asesino, no van a sentir eh, la fricción cuando uno está leyendo, el drama, el suspenso, la tensión, todo, ¿no? Es como que Ujú. una técnica narrativa que les tiro ahí a los que estén escuchando y quieran escribir algo de género negro. Claro que sí, ahí está la clave. O sea, por eso él es el escritor. Y por eso escribir es un arte, siempre lo he dicho. Y se requiere de talento, pero también de estudio y por supuesto de mucho esfuerzo y disciplina. Por eso mi admiración para ti, mi estimado José Arcadio. Am, el monstruo de los manglares aborda diferentes situaciones, diferentes entornos, ya lo mencionaba hace unos minutos, incluso diferentes violencias. ¿Tú crees que tu libro le puede ayudar a los lectores también a reflexionar sobre esa violencia, ya no tan extrema, por ejemplo, de un asesino en serie, pero sí de esas violencias un poco más cotidianas, más que incluso a veces pasan desapercibidas? Sí, o sea, una de mis razones de escribir, más allá de mostrar la problemática de los asesinos en serie, que creo que en Colombia existe de verdad, es como mostrar estos pequeños dramas familiares que existen sobre todo en las familias de escasos recursos, ¿no? Porque, o sea, Ajá. quiero decir, Daniel Camargo Barbosa era una persona muy inteligente dentro de su tenebrosidad, y es que él buscaba a mujeres de escasos recursos porque él sabía que eran casos que no iban a salir en medios de comunicación, ¿no? Entonces, si Ujú. tú asesinabas a una mujer de algún pueblo remoto de Colombia, lo más seguro es que no iba a aparecer en ningún medio de comunicación como, no sé, no quiero usar el caso de Miguel Uribe ahorita, pero recuerdo hace un par de meses o años el caso de este estilista, ¿no? De Jonier. De Johnny Leal, que fue un boom dentro de la prensa y se resolvió súper rápido, ¿no? Pero ahora pongamos a ver que asesina un estilista de, yo no sé, de Madrid, Cundinamarca, a ver si va a tener Ujú. un boom a nivel mediático, ¿no? Claro. Entonces, como que de mostrarles también al lector como que, miren, cuando ocurren estas cosas en víctimas de escasos recursos, es muy difícil que terminen saliendo a la luz, o que Ujú. en una investigación dándose como se dan a otro tipo de personas, ¿no? Entonces también ahí estuve mostrando una especie también como de crítica que quise mostrar a un poco lo que ocurre aquí en el país. Y fíjate que eso fue algo que a mí me gustó. Es decir, no fueron, hablando inicialmente de las víctimas, no son personajes unidimensionales, sino que en algún punto logras lo que mencionaste, esa conexión con el personaje, es decir, con esa abuela preocupada, con esta niña que quería salir de un mundo en el que nunca debió haber ingresado, ese esfuerzo y esa percepción, tú lo mencionas muy bien, del agresor, eh, notando a sus víctimas como prescindibles, ¿sí? Porque justamente al contexto no le interesa, muy lo que ya he mencionado en otros escenarios con las víctimas de Luis Alfredo Garavito y bueno, en general de otros seriales, que hay un patrón ahí también de selección. Mm, pero hay algo adicional a todo esto que me llamó mucho la atención y es cómo vas insertando esas subtramas y esos matices en torno a la política, a la injerencia de los medios de comunicación también en las investigaciones. No sé si lo hiciste adrede o fue algo que salió muy natural,
pero como investigador que fui durante muchísimo tiempo, incluso en casos en los que yo estaba trabajando acá en el escritorio, pero en televisión estaban mostrando y diciendo cosas que no eran, y yo, oh, por Dios, y eso implica más presión. Eso le genera al menos para mí, un tono muy natural, ¿sabes? Muy realista de cómo esos factores terminan torpedeando las relaciones de poder también entre instituciones, lo acabé de recordar, estuvo muy bien, te lo digo por experiencia. Entonces, estuvo muy genial, muy chévere, de verdad que es un libro ultra recomendado, es muy bueno. Y habiendo pasado por este tránsito de escribirlo, que ya nos dijiste, incluso después te tocó como buscar tiempo fuera en el fútbol, en las historias del fútbol, te quisiera preguntar si aprendiste algo y si sí, ¿qué fue? Sobre los seres humanos, sobre la oscuridad de los seres humanos. Pues yo creo que aprendí, o por lo menos desde mi percepción, ya pues tú me corregirás, es que siempre esa pregunta que siempre hace de si el malo se hace o se nace, ¿no? Yo creo Ujú. que se hace, o por lo menos dentro de lo que yo investigué dentro de asesinos en serie, ¿no? Porque digamos que son personas que tienen unos patrones muy en común desde su vida de niños y cómo los van llevando hasta convertirse en psicópatas y poder cosificar a las personas, ¿no? Y además, hablar mucho de que los psicópatas pueden fácilmente ser unos buenos embaucadores y tenerte ahí y ser, no sé, el vecino de tu casa, por así decírtelo, Así ¿no? es. Entonces yo creo que aprendí en ese tema de, o por lo menos desde mi percepción, creo que la gente mala de verdad, o sea, los que... Yo pienso que un asesino en serie es la máxima representación del mal dentro de la humanidad, o sea, alguien que es capaz de asesinar y sentir satisfacción sexual la mayoría de los casos, y después no sentir ningún tipo de remordimiento, uno dice como que, uff, ¿hasta dónde llega la condición humana para que una persona llegue hasta este nivel? ¿No? Yo pienso que Sí. es un tema de que se va creando de a poco, por un poco de factores ya, eh, digamos que podría ser un poco aburrido empezar a enumerar aquí los factores desde que son de infancia hasta que son adultos, ¿no? Pero yo pienso Sí, que puede llegar como ese nivel de saber que la condición humana, o sea, puede llegar hasta el máximo nivel de maldad de asesinar por un simple claro. deseo de satisfacer deseos sexuales, ¿no? Yo pienso que cuando se llega a ese caso es como que, o sea, estos de verdad son los verdaderos demonios que caminan en la tierra. Ujú. Uno se pone a pensarlo, es muy duro, porque a veces hay personas que sienten remordimiento por matar, no sé, un pajarito o algo por el estilo, ¿no? Un animal. Sí. Pero imagínate no sentir remordimiento por matar a un ser humano, como, qué duro, o sea, de verdad qué duro. Claro. Claro, es un abismo muy oscuro, muy profundo, muy negro al cual asomarse. Pero bueno, tú nos invitas de una manera muy sencilla, muy relajada, muy tranquila y sobre todo muy responsable a hacerlo a través de este libro, El monstruo de los manglares. Les voy a dejar en la caja de la descripción de este video los enlaces. Uno, para que sigan al autor, que ya vieron, tiene mucho que decir. Además, que qué chévere poder apoyar a estos autores que están esforzándose por contar historias, por hacerlo de la mejor manera. Y en este caso en particular, y en Colombia, pues es una historia nuestra y es una forma de acercarse también a reconocer por lo que hemos pasado y también a reconocer a esas víctimas que típicamente dejamos de lado y olvidamos y casi que condenamos a permanecer en la sombra de su agresor. Y, por supuesto, les voy a dejar los enlaces para que revisen, para que puedan adquirir este libro, que ya está en todas las librerías, por supuesto, también lo pueden adquirir en manera digital y se lo disfruten porque es un libro con el que de verdad, no es por nada, esto no está pagado, se pasa un muy buen rato. Está totalmente recomendado, tiene mi sello de aprobación por lo bueno. Y entonces, mi estimado José Arcadio, antes de irnos, nos falta la última parte de este podcast. Es una sección que nos ha acompañado desde el minuto uno, con los invitados especialmente, porque eh,
Es una forma de reconocerlos a ustedes, a los invitados, de una manera diferente, de una manera más humana, más cercana. Y realmente de ahí viene el origen de la sección barra libre en ráfaga, que en esencia, José Arcadio, son preguntas cortas para respuestas rápidas. Así que cuéntame, ¿estás listo? No, pero vamos de una. Suele pasar que nadie está listo, pero vamos de frente sin miedo. Entonces, José Arcadio, vámonos. ¿Cine o televisión? Hoy en día, televisión. ¿Qué equipo de fútbol está en tu corazón? El Club Atlético River Plate. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mierda. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Eh, no sé, sueño en este momento. El tema de dormir me está costando un poco. Ojo con eso, mucho cuidado. ¿Qué película no puedes dejar de ver y nos recomiendas? Million Dollar Baby, de mis películas favoritas, posiblemente mi película favorita de toda la vida, recomendadísima. Clint Eastwood como director es brutal. Grandioso. Una razón para escribir. Catarsis. Interesante. ¿Tendremos más historias de Martín y Elizabeth? Claro que sí, la idea es hacer una saga con estos personajes y seguir en el tema del true crime en Colombia. Entonces, ojo por ahí con lo que se viene en estos próximos meses y años. O sea, este joven va pisando duro aquí en Colombia. Te felicito y a por ellos. Y teniendo en cuenta eso, José Arcadio, hazle una invitación a todas las personas que nos están viendo para que lean tu libro, para que se aproximen a El monstruo de los manglares. Bueno, a todos los de Barra Criminal, quiero invitarlos a que lean El monstruo de los manglares. Es una novela true crime de dos investigadores que están detrás de un asesino en serie, uno de los más terribles que ha estado en la historia de Colombia. La van a disfrutar, van a sentir tensión, es una buena lectura, van a aprender también sobre el tema de asesinos en serie en Colombia y sobre este personaje. Entonces, bueno, los invito a buscar El monstruo de los manglares, una muy buena novela negra, y estoy seguro que van a pasar un rato entre agradable y tensionado leyendo. Que eso ya es un logro para un escritor, así que muy bien. Felicitaciones, José Arcadio, y nuevamente gracias por tu generosidad, por tu disposición con Barra Criminológica. De verdad, ha sido un placer compartir contigo, escucharte, cosas nuevas, de hecho, que no habías tocado en otras entrevistas, así que gracias por esa generosidad. Y bueno, de verdad, muchísimos éxitos con tu novela y desde ya, te lo prometo, súper ansioso para ver tus nuevos trabajos y en especial, de verdad te lo digo de corazón y se los comparto a ustedes, quiero ver qué pasa con esta dupla de investigadores, Martín y Elizabeth. Tienen todavía mucho que dar, muy buenos personajes. Así que, José Arcadio, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti, Edwin, de verdad, muchas gracias por la invitación. Pasé un rato muy bueno hablando contigo. Y bueno, a todos los de Barra Criminal, nada, espero que también hayan disfrutado esta charla y nos estaremos viendo por redes sociales y en más eventos y ferias del libro y cosas relacionadas con libros. Seguramente nos veremos por ahí. Claro que sí, así será. Estaremos muy pendientes de ti. Y bueno, a todos ustedes que como siempre acompañan estos episodios, que hacen parte de Barra Criminológica en esta oportunidad literaria y real, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, si quieren decir algo, la caja de comentarios está aquí abajito, no hay cover, está a su disposición. También si les gustó este episodio pueden dar me gusta y compartirlo, también es gratis y me ayudan un montón. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse que lo que se viene sigue igual de interesante a lo que hemos visto y no se imaginan lo que vendrá. Como siempre, también mis mejores deseos van para ustedes, para los suyos. Por favor, cuídense mucho y guarden paz en su corazón. Nos vemos.